Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de nuestra mesa de análisis internacional que estamos realizando con Grupo Intereconomía de España, TLV1 de Argentina y el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica desde México. Vamos a comenzar esta mesa de análisis dándole la bienvenida a mis compañeros. Juan Manuel Suárez Pinto, director de TLV1. Bienvenido, Manuel. Qué gusto tenerte en esta mesa de análisis internacional. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar con todos ustedes. Y desde España, a Grupo Intereconomía, tenemos a Rafael Núñez Huesca. Bienvenido, Rafael. También un placer tenerte con nosotros en esta mesa de análisis internacional. Pues vamos, si te parece bien, Juan Manuel, a platicar un poquito sobre la realidad de España. Le vamos a dar paso a nuestro compañero Rafa que nos haga una actualización de la situación convulsa, que yo sé que estamos ahorita, tanto México, Argentina y España, pasando por situaciones muy complejas, y nuestro problema es exactamente el mismo: la izquierda que está intentando imponer su agenda aquí en México, en Argentina, en España y en todos lados, causando los mismos estragos, evidentemente, ¿no? Así es que vamos con Rafa hasta España, Grupo Intereconomía. Cuéntanos un poco, Rafa. La última vez que platicamos estaba recién tomado, digamos, de manera pues legal, pero medio abrupta el gobierno por parte de Pedro Sánchez, y ahora estamos viendo los primeros estragos de lo que representaría para España una vuelta hacia la izquierda, y lo que se está empezando a vislumbrar como un gobierno totalmente, tanto lleno de abusos, excesos y todo tipo de banalidades, ¿no? Así que cuéntanos, Rafa, por favor, cómo está la situación en España. Como es sabido, el gobierno de Pedro Sánchez se alzó hace pocos meses con una victoria no electoral, sino como consecuencia de una gestión dentro del Parlamento que reunió a todas las fuerzas de izquierda y a los partidos de carácter separatista para sacar del gobierno al Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy. El gobierno de Pedro Sánchez se va consolidando, cada día que pasa queda algo más consolidado. Hay que recordar que los apoyos que tienen al gobierno son apoyos radicales, la extrema izquierda y los partidos separatistas, y está empezando a elaborar y a implantar una agenda que está llevando al país a la crispación. La llamada Ley de Memoria Histórica, que pretende reabrir las heridas de la guerra civil, en la última fase incluye extraer los huesos, los restos de Francisco Franco, allí donde están enterrados, que es en el Valle de los Caídos, un mausoleo cerca de Madrid, y es algo que está siendo muy polémico en España, porque supondría pues, seguramente una conmoción para muchos españoles que ven innecesario un debate que acabó hace 40 años con la muerte del dictador Francisco Franco. Otro de los asuntos que están siendo muy polémicos en España es el tratamiento, la gestión de la economía y de la fiscalidad, hasta el punto que hoy el Banco Santander, que tiene implantación, como saben ustedes, en Hispanoamérica, y es el primer banco de España y es el segundo banco de Europa, el Banco Santander hoy ha advertido que el impuesto a la banca que tiene pensado aplicar Pedro Sánchez puede suponer el traslado fiscal de la sede del Santander fuera de España. Eso sería un golpe tremendo a la economía española y no haría sino sumir al país en un estado de agitación económica que yo creo que no nos beneficia nada, sobre todo teniendo en cuenta que el país está saliendo en estos momentos de una gravísima crisis económica. Esas son las dos, por decirlo de alguna manera, las dos narrativas que están imperando en España. Una puramente ideológica política, sobre todo relativa a la memoria histórica, y también a los pactos o al intento de diálogo con los separatistas catalanes, y otra vertiente o otra narrativa de tipo económico que pretende
agudizar la presión fiscal hacia las corporaciones bancarias, que, como les decía, pues puede tener consecuencias muy negativas para el país. Vaya que sí está una situación muy complicada ahora, porque efectivamente van a llevar la situación, o eso es lo que quieren, hacia una vuelta a la confrontación social. La pregunta es, bueno, esto es lo que están haciendo. La pregunta es, ¿lo están haciendo de manera, lo están haciendo de manera que es lo que quieren provocar, o ellos simplemente están actuando sin medir las consecuencias? O sea, lo están haciendo de manera premeditada, este tipo de actos que saben que van a incendiar, pues digamos, el ambiente social en España por este asunto del agravio contra la tumba de Franco, o lo están haciendo como una cuestión automática, ideológica, sin medir las consecuencias que esto va a traer, Rafa. Cada uno tendrá su punto de vista. El mío tiene que ver con una estrategia política de alcance muy amplio. En España, en Europa, yo sospecho que también en Hispanoamérica, se está produciendo un fenómeno muy interesante para el análisis, pero yo creo que es negativo para las sociedades, que podríamos denominar el consenso socialdemócrata. Los partidos políticos cada vez se parecen más. Los partidos políticos ya apuestan todos por una moral muy similar, apuestan todos por una serie de iniciativas que podríamos llamar marxistas culturales, que tienen que ver con el lobby LGTBI, que tienen que ver con el ecologismo, que tienen que ver con el animalismo, que tiene que ver con unos determinados valores morales y políticos que ya imperan en casi todos los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que Pedro Sánchez, para que el Partido Socialista se desmarque de esa tendencia global y pueda marcar perfil político, tiene que abanderar iniciativas radicales o llamativas, teniendo en cuenta sobre todo que en España existe un partido de extrema izquierda, que es Podemos, que amenaza con fagocitar al Partido Socialista. De manera que el Partido Socialista, bajo mi punto de vista, por estrategia electoral, intenta con este tipo de iniciativas absolutamente ideológicas. Es correcto, Rafa, efectivamente. De hecho, por ejemplo, aquí en México, tú sabes que acabamos de tener un proceso electoral muy agitado en este primer día de julio, y lo que tuvimos es exactamente lo que tú estás describiendo. Parecía una contienda interna del partido hegemónico que ha gobernado México durante más de, o alrededor de 80 años, porque todos los candidatos representaban una opción, una cara distinta de ese mismo partido, ¿no? De hecho, yo publiqué una serie de artículos que han estado apareciendo en La Gaceta, que pertenece a Grupo Intereconomía, explicando precisamente esta situación. Lo que tú nos estás comentando encaja perfectamente en la realidad que estamos teniendo en México. Ahora, si te parece, vamos a pasar a Argentina con nuestro compañero Juan Manuel Suaje Pinto para que nos dé también una actualización de cómo está la situación allá, donde están debatiendo el tema, uno de los temas fundamentales para la subsistencia de cualquier país, que es el aceptar o rechazar el aborto. Adelante, Juan Manuel, platícanos, por favor, cómo está la situación en Argentina. Gracias, escuché muy atento también lo de la explicación de Rafa, ¿no? Muy interesante. Y desde ya, acá en la Argentina, el día 8 de agosto se lleva adelante la votación final desde el Congreso de la Nación, está integrado por 72 congresales, la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados por 256 diputados, de los cuales se dirime la vida o la muerte, como decía el obispo de La Plata, Monseñor Aguer. Esto no tiene medias tintas. En el todo hay alrededor de unos 32 diputados a favor de la vida, en contra del aborto, hay 26 en favor del aborto, pero hay 12 indecisos, de los cuales se está dirimiendo a ver si esos indecisos puede torcerse ese voto
para rechazar la ley del aborto o, de lo contrario, favorecerla. La desgracia es que los 12 senadores que están indecisos, entre comillas, porque la decisión es muy rara que estén decididos a la muerte y no a la vida, implican muy afines al gobierno, o muy afines a la temática de proaborto. Por lo tanto, ha habido una gran manifestación por varios sectores de la Ciudad de Buenos Aires, hay organizaciones pro vida, hay colaboradores de diferentes lugares que están tratando de convencer, tener audiencias con los senadores, enviándoles cartas, generando una especie de presión a través de las provincias de donde ellos son elegidos, pero la situación no se ve del todo muy clara ni muy positiva, como para el esquema de la vida. Por lo tanto, hay que doblegar el esfuerzo porque, aún así, la sociedad civil, la sociedad laica es la que tiene que movilizar frente a un andamiaje mediático, económico, político, social y cultural que están imponiendo a través de todos los medios de comunicación el lavado de cerebro en favor de la muerte. Por lo tanto, los diputados o los senadores son más proclives a la opinión popular que a la opinión de un mero partido. Eso por un lado. La jerarquía eclesiástica se ha manifestado en varias oportunidades, obviamente pro vida, porque es la función que tiene tanto la Iglesia Católica como las diferentes, llamémoslo, las diferentes creencias, ¿no es cierto?, que también, especialmente los protestantes, los anglicanos, ¿no?, los diferentes denominaciones, incluyendo en algunos casos algunos rabinos de la sinagoga hebrea. Por lo tanto, pero en muy pocos casos, la verdad es que son muy pocos. De todas maneras, está contemplado que la vida comienza desde el momento de la concepción. Eso ya está científicamente, los grandes centros, llamémoslo, de ciencia se han manifestado, pero esto entra en otro factor, que responde a políticas impuestas de acuerdo a los préstamos internacionales que recibe la Argentina y que es una agenda mundial en la cual hay que reducir la población y empecemos por, hablan de los pobres, pero en realidad hablamos de que la reducción de la población en la Argentina tiene que cumplir un parámetro de la misma manera que otras poblaciones. Esto conlleva a, si se votara a favor, a varias puertas que se vayan a abrir, entre ellas la puerta de la eutanasia, la puerta de la pedofilia, es decir, varias puertas que van degenerando a la sociedad en su conjunto. Pero bueno, parte de un poder político, parte de un poder mediático, y bueno, toda la sociedad argentina que del interior, fuera de las urbes, coincide plenamente en defender la vida, parece como que no están tan representados en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, esto debe generar una gran presión, ¿no?, que está actualmente manifestándose a través de miles de grupos pro vida que están activando a lo largo y a lo ancho del país. Así que estamos en esa deriva, vamos a ver en qué se va a dirimir el día 8, no obstante hay un trabajo profundo en todo esto, también hay presiones sociales y algunos sectores políticos que presionan al gobierno para que esta ley sea rechazada, pero estamos un poco a la buena de Dios, ¿no? Dependerá de la presión y de la fuerza que impongan diferentes sectores, incluyendo la Iglesia. Los grandes pastores, los obispos, tienen contacto directo con los senadores, sé que han hablado, algunos les han manifestado el interés de excomulgarlos, cosa que a esta altura del partido a nadie le importa, especialmente porque son políticos que no son religiosos ni tienen ningún tipo de inclinación espiritual, por lo tanto, da igual. Claro. Pero lo curioso, que como llave para cerrar, es que se están dirimiendo leyes de, por ejemplo, la eutanasia, ¿no?, que se pueda morir porque el Estado se ha apropiado de los cuerpos una vez que fallecen, o sea, el comercio de órganos o para salvar vidas se utiliza. Entonces, en el momento que para el latido del corazón, automáticamente un organismo nacional que se llama el INCUCAI toma posesión sobre el cuerpo, utiliza los órganos que son necesarios para, supuesto, dar vida a otros, pero lo curioso es que no reconoce el latido del corazón de un por nacer que empieza a latir a partir, creo, de la sexta semana, y que el tiempo de reconocer
la vida es a partir de la semana número 12. Algunos proyectos de ley pretenden seguirlo hasta los 9 meses, que no hay vida hasta que nazca. O sea que son factores morales, espirituales muy graves que forman parte de la inconsistencia, la ridiculez, la burla, ¿no?, frente a esta política de la muerte que están llevando a cabo prácticamente todos en la política argentina. Así es, Juan Manuel. Quiero hacerles una pregunta del mismo tema a ambos. Bueno, ustedes saben, simplemente es un comentario, que uno de los proyectos en México que se van a echar a andar, si es que se permite, si no lo impedimos antes de que esto se logre, el nuevo gobierno entra a partir del 1 de diciembre, y uno de los proyectos de los que están impulsando es precisamente la legalización del aborto general en todo el país, la eutanasia y la legalización de las drogas, como si ocupáramos, ¿no? Ustedes son testigos, saben que México se está desangrando precisamente por estos problemas, ¿no?, del aborto y del narcotráfico ilegal, evidentemente. Imagínense la situación que se nos viene encima si ahora lo permitimos legal, y como lo está proponiendo la que sería la ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, ahora será la ministra del Interior, que aquí le llamamos Secretaría de Gobernación. Ella está proponiendo que sea el mismo gobierno el que se encargue de la siembra, producción, distribución y comercialización de los estupefacientes para supuestamente tratar de combatir la delincuencia o la violencia. Pero bueno, esto es algo que no va a ser exclusivo de México, es la agenda que trae la izquierda en todos lados. Y yo quiero hacerles una pregunta puntual sobre la situación en la que se está viviendo en Argentina y en España. Tú mencionaste, Juan Manuel, que la Iglesia está haciendo una pequeña o una parte de esta labor de tratar de frenar esta iniciativa. Llama la atención, evidentemente, yo creo que para todo mundo, el silencio, digamos, cómplice que ha guardado pues el Papa Francisco, ¿no? Siendo argentino y siendo un tema que se está debatiendo en su nación, yo no sé hasta dónde realmente él haya hecho algún guiño al menos, o tratado de influir de alguna manera para evitar esto, o simplemente, hasta donde yo sé, no se ha pronunciado. La misma pregunta le quiero hacer a Rafa, y una vez que nos haya respondido Juan Manuel, sobre esta postura de la Iglesia respecto a la violación que se quiere hacer o la violentación de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, y cuál ha sido la postura de la Iglesia. Y también la misma pregunta, el Papa Francisco evidentemente ha guardado silencio en este asunto. Entonces, vamos contigo, Juan Manuel, y después vamos con Rafa, por favor. Bueno, efectivamente la postura del Papa Francisco no ha tenido un eco, ni hemos escuchado demasiadas manifestaciones fuera de algunos mensajes a través de diferentes políticos que han desfilado por la Santa Sede y que de alguna manera le ha bajado una especie de línea política. Ellos sí han sido los transmisores al gobierno nacional y a otros sectores políticos de lo que piensa el Papa Francisco. Como todos sabemos, los jesuitas cuando piensan nunca se sabe qué es lo que piensan, porque difícilmente lo digan. Por lo tanto, en este caso no es una excepción. No obstante, no hubo ninguna manifestación pública. Sí, los obispos, cada uno tiene su diócesis, cada diócesis es totalmente independiente una de otra, operan de la manera que cada uno considera que debe operar. Hay casos, ¿no es cierto?, de diócesis que no quieren enfrentamientos, por lo tanto, ¿viste?, son mensajes light, ¿no?, mensajes suaves, pero nada contundente. De todas maneras, vos habías manifestado que acá en la agenda mundial, tanto la izquierda, en el narcotráfico y otros factores, forman parte, ¿no es cierto?, de esta agenda mundial. Sin duda se está implementando urbi et orbi, no importa qué países, particularmente los del tercer mundo o los en vía de desarrollo o subdesarrollados, van a aplicarla porque forma parte de las recetas de la gran élite, ¿no es cierto? Ya están implantadas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es generar una gran resistencia. ¿Qué es lo que hacemos? A través de medios alternativos, a través de canales solventes y a través de programas y los pocos medios en los cuales podemos manotear como para poder transmitir, ¿no es cierto?, nuestra forma de pensar, alertar a la población y empezar a tomar cartas en el asunto. Lo que nosotros pensamos es que la política está
está emparentada con todas estas agendas, con todos estos lineamientos, pero bueno, hoy la democracia no existe, existe una dinerocracia, ¿no es cierto? Entonces, como recién decía Rafael en un momento, es muy difícil determinar entre uno y otro partido cuál es el lineamiento, porque todos parecen todos de la misma línea. En realidad es la socialdemocracia, la masonería, ¿no es cierto?, el sionismo, que es lo que va implicando, infiltrando en todos los partidos, donde uno ya no encuentra diferencias entre uno y otro. Pero sí están todos al unísono contra la vida, en favor de la despenalización de lo que tenga que ver con estupefacientes, con la marihuana, con las drogas, de la misma manera que entrarán en la misma vía con la eutanasia, ¿no es cierto?, con este deseo sexual que puedan tener hombres grandes con niñas, con chiquitas o con niños. Es decir, ya entra dentro del abanico de la perversión del anticristo, que aunque suene no por el tema religioso, pero sí tiene que ver con un anticristo. Acá hay una batalla real, espiritual, ¿no es cierto?, de los que piensan en favor de la vida, los que tienen el concepto, ¿no es cierto?, espiritual claro, y otros que ya son parte de las tinieblas, ¿no?, que son parte de la negación, son partes de lo diabólico. Por eso estas cuestiones van tomando hilo y todos los partidos políticos están emparentados en esa misma política porque forman parte de esa élite financiera mundial de la muerte. Al menos como lo vamos viendo en diferentes países y analizando en diferentes países. Vemos simplemente, para cerrar, el caso de Nicaragua, el caso de México, el caso, ¿viste?, de otros países donde hay una crisis tremenda, donde hay más de 400 muertos en Nicaragua, se han manifestado los obispos, los han declarado golpistas, ¿no es cierto? Sin embargo, el Papa Francisco no ha emitido una sola palabra al respecto. Acaba de morir una estudiante brasileña en una ráfaga de ametralladora que ocurre en la calle de Managua, ha resultado en una protesta muy fuerte por parte del gobierno de Brasil, pero sin embargo esto es como oídos sordos frente a un mundo donde de alguna manera el Papa Francisco brilla por su ausencia, pero sin embargo la ausencia es lo que dice, ¿no?, el silencio otorga, y de alguna manera creo que no ha habido ninguna reacción fuerte frente a estos gobiernos que vienen vestidos de cordero y que en realidad son diabólicos por dentro. Pero bueno, eso es lo que tenemos que enfrentar. Cada uno de nuestros países va a enfrentar lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, con ese tema de Nicaragua es el con el que quiero cerrar esta mesa de análisis, pero antes quiero pasar con Rafa. Se supone que la autoridad, digamos, que controla el Valle de los Caídos es la Iglesia Católica, bueno, porque además hay una catedral, basílica, y además se necesitaría el permiso de la familia de Franco para autorizar que se pudieran sacar o mover los restos, ¿no?, de Franco. Entonces, yo sé que se está violentando y el gobierno de Pedro Sánchez se está metiendo en un terreno que no le corresponde, y quisiera saber, Rafa, cuál es la postura de la Iglesia, qué ha hecho, cómo si ha manejado alguna postura al respecto, y si ha habido alguna reacción también aparte, por fuera de la Iglesia española, desde el Vaticano. El Vaticano no se ha pronunciado y la Iglesia española está manteniendo una postura, podríamos describir, de equidistancia. La Iglesia española en España se produjo durante la Guerra Civil desde Roma, desde la persecución a los cristianos durante el Imperio Romano. Esto hay que tenerlo en cuenta. La Iglesia fue uno de los principales pilares en los que se sostuvo el régimen de Franco, porque Franco fue precisamente el que evitó, mediando una guerra civil, es cierto, y por medio de una dictadura que aplacó y diluyó las libertades políticas, pero fue Franco el que salvó del exterminio de lo que estaba sometiendo la Iglesia Católica. Hoy, sin embargo, la Iglesia Católica permanece silente con respecto a la más que probable exhumación de los restos de Francisco Franco. El Vaticano no se ha pronunciado y la Conferencia Episcopal Española se mantiene en una ambigüedad que a muchos está
haciéndoles precisamente perder los nervios. ¿Por qué? Pues, la Iglesia Católica no puede ignorar un asunto que le compete directamente, en tanto que el Valle de los Caídos es un conjunto monumental que también incluye una basílica. De hecho, el cuerpo, los restos de Francisco Franco están enterrados dentro de la basílica, de manera que la soberanía de ese trozo de tierra es de la Iglesia Católica. Y además el Valle de los Caídos está coronado por una cruz que es la más grande que existe en el planeta. Es 10 veces el tamaño del Cristo de Corcovado, la cruz del Valle de los Caídos. Sin embargo, sorprendentemente, parece que los representantes en la tierra de esa cruz, que sería la jerarquía católica, tanto española como vaticana, no parecen en absoluto molestos ni indignados por esto que se va a cometer. Ya digo, es probable que se produzca incluso este mismo verano. Es silencio, como decía el compañero argentino Juan Manuel, el que calla otorga. Creo que era más o menos ese refrán. En España se dice el que calla otorga. No, sí, igual, acá en México igual. Así es. Bueno, ¿puedo preguntarle a Rafa, hacer una preguntita? Si en el Valle de los Caídos también, tengo entendido, están los restos de Primo de Rivera. Y creo que también hay muchos que son tantos que han combatido de izquierda o de derecha en la época de la Guerra Civil Española. ¿Por qué solamente con los restos de Franco y no con todos los restos que hay ahí? Bueno, efectivamente el Valle de los Caídos se construye al objeto de reconciliar a las dos Españas, y con ese fin se entierra 32.000 combatientes, tanto del bando nacional como del republicano, juntos. Sí. Juntos en el mismo cementerio, y allí reposan los muertos de las dos Españas. Franco, en tanto que no combatió y en tanto que para muchos no es objeto de reconciliación, debería desaparecer de ese Valle de los Caídos y convertir, dicen, el monumento o el mausoleo en una representación verdadera de la reconciliación nacional. La presencia de Franco y José Antonio Primo de Rivera allí hace que para muchos el Valle de los Caídos no sea un mausoleo a la reconciliación, sino un mausoleo partidario o partidista. Claro. Oye, Rafa, perdón, Juan Manuel, quisiera hacer tocar este tema final sobre el asunto de lo que se está viviendo en Nicaragua. Yo no sé si en España pues sea un tema que esté ocupando algo de la atención pública. Evidentemente es un tema que le ha dado la vuelta al mundo, pero no sé qué tanto está puesta la atención de España sobre esto. Bueno, pero antes, ahorita recordé, y quisiera que nos comentaras brevemente, hubo una reunión aparentemente secreta en las semanas recientes entre Pedro Sánchez y George Soros. Bueno, relativamente secreta porque todo el mundo se enteró, ¿no? Son de esas cosas secretas que quieren que todo el mundo las sepa, ¿no? Entonces, yo creo que quisiera que me comentaras un poco sobre qué trascendió de esta reunión. El simple hecho de que se hubieran reunido ya es evidentemente la noticia, es lo que ellos querían que se supiera. Lo que hayan discutido por dentro, pues uno lo puede intuir de una manera no tan complicada. Uno se imagina, ya sabe uno cuál es la agenda que trae George Soros bajo el brazo y qué es la que me imagino que le pidió a Pedro Sánchez que implementara, comenzando, como ya se vio, con esta apertura aparentemente irrestricta a la migración, ¿no? Con este famoso barco que llegó de Italia, que fue rechazado en Italia, que llegó a España, y esto que se viene, ¿no? Como una posible relanzamiento de España como un paraíso para los migrantes. Ojalá, te pido que nos puedas comentar un poco sobre esta reunión de Pedro Sánchez con Soros y este asunto de la migración, por favor, Rafa.
Bueno, George Soros, yo creo que lo más interesante que se desprende de aquella reunión es que, al margen de las élites culturales, intelectuales o los periodistas, que sí supimos y sabemos quién es George Soros, al español de infantería, al argentino o al mexicano de infantería, por lo general desconoce quién es George Soros. Bueno, pues eso en España está empezando a cambiar. Y el hecho de que el presidente del gobierno, nada más y nada menos, se reúna con este hombre, ha hecho o ha suscitado cierto interés mediático, cierta inquietud por saber de quién se trata. Y esto yo creo que es positivo, porque nadie que conozca los intereses verdaderos de George Soros puede reconciliarse con George Soros. A medida que se le conoce más, se le presta más resistencia al personaje, de manera que es positivo. En cualquier caso, yo creo que George Soros no tuvo que convencer de nada a Pedro Sánchez, puesto que Pedro Sánchez es un convencido del mundialismo, del globalismo, de la inmigración con muchas facilidades, no voy a decir sin restricciones, pero sí con muchas facilidades, y la política natalista o antinatalista de Soros es una de las banderas de Pedro Sánchez, y esto ha quedado reflejado en España, y gracias a esa reunión centenares de miles de españoles saben más y mejor de quién se trata el personaje, y sobre todo porque en otros países de Europa, como el llamado Grupo de Visegrado en Europa del Este, como Hungría, como la República Checa, como Eslovaquia, ¿por qué a este personaje se le rechaza con tanta hostilidad? En España ya hay gente que empieza a conocer el motivo, y eso yo creo que es... Ok. Adelante, Juan Manuel. Ahí habría que ver que George Soros es una cara visible, ¿no? Que maneja con sus hilitos algunas de las fundaciones, como la Open Society y muchas otras. Es la cara visible del sionismo, porque en realidad no veo ninguna manifestación de ningún sector sionista, llamémoslo sionista plenamente, sea de la banca o de las políticas de los países, que le haga resistencia a Soros o rechace las ideas que Soros propone o hace. Quiere decir que hay un unísono que le permite a Soros figurar como un gran poderoso, tal vez más dimensionado de lo que en realidad es, pero que de alguna manera van detrás de él articulada una serie de elementos entre financieros, bancarios, políticos, narcotraficantes, es decir, entra todo un paquete que empuja detrás de este señor, porque la apertura y la presión de leyes, conversaciones, imposturas que se van aplicando en diferentes países, coinciden con otra cantidad de elementos que terminan entrando como un embudo. Por eso digo que es bueno saberlo quién es, pero hay que raspar un poco todos los que están detrás de Soros, que ahí está también el verdadero sionismo, el germen fuerte de cómo aplican estas políticas mundiales en todo, con toda una armonía, ¿no? Vale la pena rascar. Hay muchos detrás, ¿no? Muchos detrás. Como dices, es la cara visible, ¿no? De esta agenda mundialista del nuevo orden mundial. Él acaba de hacer una declaración, me imagino que ustedes la vieron, salió en algunos medios, donde está acusando, y esto es algo interesante, al presidente Trump de que estaba casi terminando con el proyecto del nuevo orden mundial. Esto puede ser un mensaje en dos sentidos, porque bueno, cuando una persona como Soros dice algo, hay que tener en cuenta que normalmente están mintiendo y te quiere dar a entender todo lo contrario. Entonces llama la atención esto, porque no sabemos si realmente lo está diciendo como una lamentación real o porque es predecible, lo que exactamente al revés quiere hacernos creer, ¿no? Ya sabemos que el presidente Trump pues es un hombre muy ambivalente que da bandazos, así se dice aquí en México, lo cual puede ser parte de su estrategia de sobrevivencia, de ser impredecible. Mucha gente dice, no, es que es así porque está loco, porque es una persona desequilibrada. Yo sinceramente tengo mis dudas al respecto. Yo creo que quizá esa sea su estrategia, de hacer ese tipo de desmarques, ¿no? Que nadie se espera,
precisamente para que no se adivine cuál va a ser su siguiente paso. No sé ustedes cómo lo vean, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, y yo sí creo además que Soros sí es un enemigo real de Trump, porque además Soros representa intereses diferentes a los que representa Donald Trump. Ya sabemos que Soros estaba apoyando a Hillary Clinton y era su ejecutor en muchas cosas, pues fue Barack Obama. Entonces, son grupos de la misma élite de poder que se pelean la hegemonía e imponer, ¿no?, sus respectivos intereses, aunque todos apuntan hacia la misma agenda mundialista. Sobre esto, precisamente, quería preguntarles, para terminar, sobre este asunto de Nicaragua, que era el que habíamos mencionado hace un momento, porque ahí en Nicaragua yo creo que podemos ver un poquito lo que nos espera a todos, tanto a México como a España, como a Argentina, de lo que representa ya la parte más cruda de un gobierno socialista, comunista, que está repleto de terroristas o de activistas que están a favor de la disolución del Estado, en fin, gente como ya sabemos que representa el sandinismo. Entonces, yo quisiera preguntarte, Rafa, para España el tema de Nicaragua es un tema que se esté discutiendo, que se sepa, bueno, me imagino que se sabe, pero ¿hasta dónde realmente importa lo que está sucediendo en Nicaragua? ¿Hasta dónde importa en España este asunto? Y si la gente de España, teniendo ahora el gobierno de Pedro Sánchez, ¿acaso puede ver que eso es algo que les pudiera llegar a suceder a ustedes? Y lo mismo que está pasando en Venezuela, ¿no? Bueno, a España todo lo que tenga que ver con Hispanoamérica le interesa, le ocupa y le preocupa. Desde luego, la repercusión mediática que pueda tener el asunto de aquel país en España es mucho mejor que la que seguramente esté teniendo en Francia, en el Reino Unido o en Alemania, en tanto que tenemos una vinculación de todo tipo con ustedes. Con respecto al posicionamiento, el gobierno, en manos del Partido Socialista, se pone de perfil, procura no hacer declaraciones, y solo cuando los periodistas le preguntan da un testimonio, pero un testimonio lo más aséptico posible. La oposición, el Partido Popular y Ciudadanos, los dos centro-derechas, pues son tremendamente críticos con las salvajadas que se está produciendo y que está generando Ortega. Y el papel más preocupante y, como siempre, el más siniestro es el que despliega Podemos con apoyos explícitos al régimen de Ortega. E incluso el Ayuntamiento de Madrid, que está en manos de Podemos, de la versión local de Podemos, pues está celebrando conferencias de apoyo y supuestamente pedagógicas y didácticas para que la gente entienda mejor lo que llaman un conflicto, cuando en realidad todo el mundo sabe en España y en el mundo que lo que se está produciendo es una masacre de civiles, en muchos casos de jóvenes, por discrepar de un régimen tiránico, y está comprobándose que también criminal. Así es, así es. La misma pregunta para ti, Juan Manuel. En Argentina, el tema de Nicaragua, ¿qué tanto está ocupando los titulares y la atención pública, qué tanto le está dando seguimiento, y hasta dónde se ven ustedes en Argentina pues comprometidos con lo que está sucediendo? No. Ocupa titulares importantes porque el tema de Nicaragua también nos refleja un poco lo que nosotros hemos pasado. Simplemente que en Hispanoamérica hemos tenido esta dicotomía de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, que se fueron licuando. Las guerrillas subversivas, que durante un periodo de tiempo quisieron imponer a través de la fuerza, a través de la violencia, un gobierno popular, un gobierno, llamémoslo, en defensa de los más humildes, y en realidad prácticamente todos los que peleaban eran todos burgueses. Pero de todas maneras, ese eterno marxismo mental en el cual la revolución permanente debe nunca detenerse, después de haber
ha existido los efectos dominó de gobiernos militares que, digamos, aplicaron la mayor severidad y represión del Estado para terminar con estos movimientos de cooptación marxista, se ayornaron al mundo democrático, porque hay algo financiero, etcétera, que de alguna manera acompaña para que, si no se ha logrado la imposición de un marxismo de alguna manera, pues ahora el marxismo es cultural y viene de otra manera. Yo creo que en este aspecto de lo que le está pasando a Nicaragua le va a pasar a muchos de los países, le va a pasar a Colombia sin duda, le va a pasar a Perú, le va a pasar a Bolivia, van a pasar en varios, estos son efectos también. Generalmente esos efectos provienen de países que tienen mayor gravitación, llámese Argentina, Brasil, México, no se generan por ellos mismos, pero estos son como piezas de prueba, a ver cómo se está dando acá, qué reacción hay, y mientras tanto hay decenas de víctimas, ¿no es cierto? Pero es parte de los procesos que el sistema mismo va jugando como para ver dónde se va a acomodar. Mientras tanto se elimina población, sea por la violencia, sea por los choques, pero todos tienen al unísono una misma perspectiva, porque son todas dos caras de una misma moneda, ¿no? En lo económico son todos liberales, son todos procapitalistas, y en lo cultural son todos marxistas, progresistas. Entonces, aunque parece que pelean, siempre hay choques de los cuales uno nunca entiende cuál es el fondo de la cosa. Pero sí, el marxismo ha sido tan funcional con el capitalismo como con el progresismo marxista, como los liberales han sido, tanto los gobiernos militares, han sido proclives a toda esta temática también, han dejado pasar. De hecho, todos estos señores están gobernando hoy en día en toda Hispanoamérica. Eso por un lado. También tiene que ver con las políticas de los Estados Unidos. Recién mencionabas a Trump. Trump, por un lado, combate contra la izquierda sionista y también, por el otro lado, está sentado con la derecha sionista. El caso de George Soros, ¿no es cierto? Le ha cortado todos los fondos a todos los grupos de George Soros que eran pro aborto en los Estados Unidos. Sin embargo, reconoce, por el otro lado, a un gobierno terriblemente sionista y terrorista como es el de Netanyahu en Israel, donde reconoce la ciudad de Jerusalén como capital del Estado, que eso también va a traer conflictos. Pero vivimos una dualidad. Trump no llegó tampoco a la presidencia de los Estados Unidos por locura, ¿no? Hay que dudar un poco. Es un buen títere para algunos sectores y forma parte del conflicto. De hecho, se sentó con Vladimir Putin y resolvieron una serie de temas sin tener conflictos entre ellos. Tuvimos el caso del presidente de Corea del Norte, donde también, a pesar de todas las amenazas permanentes que se iban tirando, sabiendo que Corea del Norte es un poco el perro faldero de China, y que ladra y muerde un poco, no llega el agua, no llega la sangre al río. Por lo tanto, se sentaron. Vaya a saber las conversaciones que tuvieron, obviamente los poderes son poderes muy fuertes los que se están dibujando hoy en día, pero esas cuestiones se fueron arreglando. ¿Tiene algún mérito Trump en esto? También tiene un mérito, pero hay que ver cuál también es el trasfondo. Ese es un juego que Trump bien lo está manejando. No soy pro-Trump, porque también genera conflictos, pero en los temas importantes, realmente importantes, profundos, ha tenido una decisión coherente, llamémoslo, ha sido más tranquilo. Fuera de, si los judíos querían tener a Jerusalén como capital, le da lo mismo a Trump que estuviera en Tel Aviv o estuviera en Jerusalén, más allá de... Pero también sabemos que todo el Congreso norteamericano es sionista, hay poderes muy fuertes en los Estados Unidos sionistas y hay divergencias también. Por lo tanto, no es un monigote, hay que estudiarlo muy bien a Trump de cerquita. De la misma manera hay que estudiar toda la situación que se está dando en Nicaragua y que puede ser un efecto también que se vaya a aplicar nuevamente en todos nuestros países. De hecho, nosotros pasamos por gobiernos montoneros, gobiernos militares, y creo que también es parte de un juego de la élite con nosotros. También habría que estudiarlo muy bien. En Argentina, ¿cómo se ve este silencio cómplice de Bergoglio respecto a la situación de Nicaragua? ¿Te lo nota, o sea, lo ve, lo percibe o no?
En realidad a la sociedad argentina ya no le sorprende nada, porque están los que creen que Bergoglio es peronista, y entonces tienen que alinearse con Bergoglio en ese aspecto. Están los que no coinciden y les sorprende que Bergoglio no hablo de Bergoglio para no meter al Santo Padre, ¿no? Bergoglio tiene otra tendencia, marca sus silencios, hace algunas observaciones coherentes, pero no lo importante, no está en lo importante. Tal vez esté en algo que nosotros no conocemos, todavía no se ha dado a ser público, pero sí, el silencio, como decíamos hace un rato, el silencio avala, ¿no? Es como que de alguna manera está dejando que las piezas jueguen solas, es muy político, ha sabido manejar la política acá, inclusive los enfrentamientos. Sin embargo, es cauto, esa cautez también genera mucha discordancia y sinsabores. Pero bueno, como decimos, es lo que hay. Y lo peor de todo, que probablemente es porque es argentino. Sí, quiero hacerles una pregunta a los dos respecto a este tema de la situación de Nicaragua. Como ustedes saben, en Nicaragua, los BRICS, este grupo de naciones encabezadas por Rusia, que junta 5 países, en donde estuvo coqueteando un poco Argentina para integrarse, quisiera saber su opinión respecto a uno de los proyectos Si puede tener fuerza. Uno de los proyectos de los BRICS era precisamente crear el puente, un canal alternativo al canal de Panamá. Esto es lo que yo creo que es como el trasfondo que hay en el conflicto, es decir, Estados Unidos intentó con Obama abortar este proyecto, ¿no? Y ahora yo creo que este es el trasfondo de este asunto, ¿no? De crear este punto de desestabilización, donde mordió el anzuelo perfectamente Daniel Ortega, y ahí sacó además su cara, bueno, ya de comunista recalcitrante, y lo que ya sabemos que es, ¿no? Pero creo que ahí vino una trampa que le sembró Obama y que pues Trump no quiso desactivar, porque también parte de los intereses norteamericanos estaban en preservar su hegemonía sobre el paso interoceánico, ¿no? No, yo creo que, si no les importa, brevemente, ¿no? Yo creo que el BRIC está durmiendo, ¿no? Un poco en cierta tranquilidad. Lo importante era juntar las naciones más pobladas, más fuertes, caso de Brasil, India, China, ¿no? Y Rusia, como para dar cierta potencia poblacional y tecnológica, ¿no? Son países fuertes, industriales, todos. China tiene su fortaleza y utiliza sus elementos, caso Corea del Norte, etcétera, como para ir probando determinadas fuerzas. Pero creo que el BRIC es como una organización expectante. Se activará como una especie de anticuerpos cuando vea conveniente. Mientras tanto, sepamos que China tiene la mayor cantidad de títulos de deuda norteamericanos. Es un país que poco a poco fue construyendo sus fuerzas armadas de una manera sólida. India va construyendo cada vez más su hegemonía tecnológica. Es admirable cómo ha crecido India de una manera apabullante. Todo un bajo perfil. De la misma manera estamos viendo a Rusia, ¿no? Que juega en un tablero ajedrez con mucha inteligencia, ¿no? Es un gran estadista Vladimir Putin, y muy sólido en el tablero. Y Brasil es un componente en América, que todavía no ha tenido ningún rol importante, pero no deja de ser la fuerza tecnológica que existe en Sudamérica. Es un país industrial muy fuerte, en población,
llamémoslo en tecnología y sin duda en su fortaleza de infraestructura. Ahora, ¿cuál fuerza van a jugar? Están expectantes. Vamos a ver, quieren ver qué pasa en Europa, qué pasa con el Brexit, quieren ver qué está pasando en los Estados Unidos, cómo se van jugando las piezas ahí, y seguramente van a mostrar las garras en cualquier momento. Así es. Le preguntaba, Rafa, le preguntaba a Juan Manuel este asunto de que el tema de Nicaragua se detona. Yo hace 2 años escribí un artículo en el Boletín de Información precisamente en el que decía, en ese momento, febrero, marzo del 2016, estaba de presidente Obama, y ahí en ese artículo yo decía que en Nicaragua, ya yo le había dado seguimiento. Tú sabes que Nicaragua es el país en el que los BRICS plantearon construir un canal interoceánico para hacer la competencia del Canal de Panamá. Era la obra de infraestructura más ambiciosa que se iba a hacer en el país, porque de hecho lo iban a partir en 2, o sea, físicamente lo iban a partir en 2 para crear este canal, con tecnología rusa y con inversión china. Y ahí en ese artículo yo decía que venía una ofensiva de parte de Estados Unidos para tratar de hacer abortar este proyecto que no le iban a permitir. Le comentaba a Juan Manuel que este proyecto de tirar básicamente al gobierno de Daniel Ortega venía como parte de las ofensivas de Obama en contra de algunos países que le eran hostiles en Hispanoamérica, hostiles a sus intereses. Y Trump no desactivó este proyecto y lo dejó correr. Y quisiera saber tu opinión, porque pareciera que el proyecto de abortar el canal de Nicaragua tiene que ver precisamente con esta operación donde Daniel Ortega muerde el anzuelo, y además, bueno, pues ya por su proclividad hacia los vicios que caracterizan a los regímenes comunistas, se ha lanzado de una manera violenta contra la población, porque supuestamente todo se detona a partir de que él promulga una ley en la cual iba a reducir los beneficios de las pensiones, pero además iba a aumentar las contribuciones de los trabajadores para las pensiones, pero reduciéndole los beneficios. Entonces, esto supuestamente es lo que detona que la gente saliera a manifestarse, y él lo reprime de una manera muy violenta, y de ahí se de todo este conflicto. Sin embargo, yo creo que tiene que ver más bien con el trasfondo de este proyecto de los BRICS y este plan de Obama para deshacerse de este gobierno de Daniel Ortega, donde él muerde el anzuelo de una manera muy quizá burda y se mete en este embrollo que ahora le ha ganado la animadversión, justamente ganada además el repudio internacional por la manera en la que ha tratado a la población, y específicamente donde se ha desbordado su odio, su rencor contra la iglesia. Lo mismo que va a pasar si no se le detiene a los partidos como Podemos y al gobierno de Pedro Sánchez en España. Esto es lo que podríamos ver que suceda, lo que está pasando en Nicaragua. Quisiera saber tu opinión al respecto de esta situación. Si tú crees que tenga que ver este proyecto de tratar de deshacerse del canal interoceánico en Nicaragua con el estallido de la violencia, o crees que son asuntos independientes. Bueno, todos sabemos que el mundo es un tablero de ajedrez, y por lo general los reyes de ambos bandos suelen mantener su espacio intacto y suelen jugar con peones ajenos. Y es muy probable que, como ha venido ocurriendo durante, en fin, la época contemporánea, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos en su día, y ahora los Estados Unidos versus una suerte de coalición de potencias emergentes, que estén jugando una partida de ajedrez en Nicaragua. Esto es muy posible porque ocurrió en Angola, ocurrió en Afganistán, ha ocurrido
si bien no de manera explícita, pero ha ocurrido en muchos países de Hispanoamérica, ocurrió en Vietnam y es muy probable que y está ocurriendo en Siria. Es muy probable que Nicaragua sea un nuevo escenario, si bien es cierto que la gestión de la crisis por parte del gobierno nicaragüense está echando al traste, bajo mi punto de vista, cualquier tipo de estrategia. Es bastante obvio. No he tenido el placer de leer aquel artículo que escribiste hace 2 años, cuando aún estaba gobernando Obama, pero parece obvio que la posibilidad de crear un nuevo canal de Panamá, controlado por los antagonistas de los Estados Unidos, haya podido suponer un detonante, porque no hay que olvidar que romper la península por otro lugar supondría una apertura del comercio y unos beneficios gigantescos, pues, para China, para Rusia, para India, para todos esos aliados, para Irán, para todos esos aliados que son el frente anti-norteamericano. De manera que es muy probable que haya también intereses de ese tipo. Yo no lo descarto en absoluto. Correcto. Muy bien, amigos, pues bueno, muy interesante como siempre intercambiar ideas y evaluaciones con 2 expertos de la política internacional como son ustedes y obviamente de sus respectivos países. Este ejercicio de esta mesa de análisis internacional yo creo que ha servido a mucha gente. Yo he recibido muy buenos comentarios de los capítulos anteriores que les ha gustado mucho en muchos países y lo ven como un ejercicio muy fresco también de poder entender la realidad y de cómo podemos desde ópticas y lugares tan distantes geográficamente, pero tan cercanos en todo lo que representa la ideología, pensamiento, sentimiento, cultura, etcétera, lo que nos hermana, que podamos abordar, digamos, desde esta óptica en tercera dimensión, todos los asuntos que ahorita están ocupando los titulares, ¿no? Y lo que además no necesariamente está en la prensa y no se ve, pero esa es nuestra labor de darlo a conocer y de mostrarlo a la gente que nos hace el favor de vernos, de seguirnos y de tomarnos como una fuente confiable, ¿no? De análisis y de información. Así que pues les agradezco su tiempo, les agradezco su conocimiento, esto que nos han compartido nos enriquece mucho y esperemos vernos pronto en la siguiente entrega. Rafa, muchas gracias también a Grupo Intereconomía por todo el apoyo que ha dado este proyecto y que sabemos que ustedes están llevando una batalla tremenda en España para tratar de mantener una voz, quizá la única que haya en España, que está diciendo las verdades en todos los medios, tanto en radio como en Intereconomía Televisión, en La Gaceta. Están defendiendo la libertad de expresión y esta voz de la disidencia que ustedes representan y de la voz, digamos, que representa plenamente la identidad española o hispana, ¿no? Así que muchas gracias, Rafa, gracias a ti, gracias a Grupo Intereconomía por este apoyo que nos están dando. Gracias compañeros. Adelante, Rafa, adelante. Gracias a compañeros de profesión y yo me atrevería a decir incluso que compatriotas. Así es. Gracias, eso somos, Miguel, gracias, Rafael, desde España, desde México, este triángulo sano que estamos conformando desde acá, desde Argentina, del rincón del fin del mundo. Les mando un gran abrazo a todos y agradezco por este programa. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Amigos, los esperamos en la próxima entrega. Esta fue nuestra mesa de análisis internacional y estaremos pendientes de nuestra próxima encuentro. Hasta la próxima. Gracias.